La ilusión de la infancia está enmarcada en la diversión, y es la inocencia la que lleva a los pequeños a dibujar mundos inexistentes afuera en las realidades radicales de los grandes, pero en su ser, tan reales y tan vivibles que parecieran indestructibles. Pero pasan los años y esas realidades contagiosas de los años mayores los permean y solo quedan muchas veces las ruinas. Y eso hace parte de la cotidianidad y de lo cruel que resulta en muchos aspectos crecer. Tristemente, en otros casos, no es el paso de la vida y sus avatares los que derrumban ilusiones. En ellos, sus ruinas tienen un alto impacto de egoísmo de otros que ruinmente los han destruido. Yo siempre he sido como, o era niñez como muy retraída, no me gustaba jugar, yo no le veía como gracia a nada, ni de ver muñecos, realmente. Me gustaba mucho, recuerdo, los Teletubbies era que se llamaban, ellos ni hablaban, entonces yo me sentía como identificado con ellos porque no hablaba, pero me parecían graciosos. Y siempre estaba era con ellos, jugando, bailando. Ella hasta me obligaba como a jugar en muchas ocasiones porque a ella sí le gustaba jugar mucho, yo no. Entonces digamos que el mayor tiempo era con ella. Y si nos dejaban solas, éramos nosotras dos. Si nos sacaban, pues mi papá o mi mamá, siempre la sacaban a ella. Una vida de niñas, cotidiana, con diferencias también cotidianas, pero con una sombra extraña que rompía esa cotidianidad. Algo muy particular que recuerdo de ella, que en muchas ocasiones dormíamos pues como juntas y yo me despertaba y ella me estaba tocando, tenía su mano en mi vagina y yo me movía y ahí mismo pues ella se hacía la dormida, ya yo me quedaba quieta y ella intentaba nuevamente. Pero la verdad nunca dije nada. Nunca dije nada diciendo pues yo como mayor, no, porque al fin y al cabo me pasaba mucho cuando jugábamos juntas, de que ella hacía los daños o pasaba algo, ella siempre todo me echaba la culpa a mí. Entonces yo era como siempre como la mala. Entonces yo decía, yo para qué voy a hablar si al fin y al cabo ni me van a creer. Escasos años, misma familia y silencio absoluto, pues la sorpresa de tales actos no permitía más. Sin embargo, los sentimientos se alojaron y se quedaron. Realmente el resentimiento siempre ha estado y creo que va ligado como en eso, no solamente como el tema de que el tocarme o pues eso para mí ya es un abuso, pues porque nadie tiene por qué tocarlo a uno sin el consentimiento de uno mismo. También estaba el tema de lo que te decía, el que me, como obligándome a jugar, pues yo porque tengo que hacer lo que ella diga, lo que ella quiera, simplemente porque la mamá pues la adoraba, la amaba, y ella era la más buena, la más bonita, la más hermosa, la más inteligente, la que no perdía materias. Entonces yo optaba por callar todo, realmente, cosa que hoy no hago. Entonces hoy hablo, digo, grito, insulto por decirlo de alguna forma, pues yo qué sé, de pronto no digo las palabras correctas porque hablo de pronto desde el dolor, desde el resentimiento, la gente lo ve mal, pero hoy no quiero callarme nada. Pero en ese momento realmente yo lo hacía, es la persona que está acá, lo tengo que tolerar, lo tengo que aguantar. Muchas cargas para alguien que recién comenzaba su camino y lo peor, muchos cuestionamientos para esa corta edad, una mezcla de resultados que tiene sus efectos. Me cuesta socializar o interactuar con las personas, soy más bien como aparte. Obviamente me tienen que generar muchísima confianza pues para yo entrar a entablar una conversación, algo así. Entonces de pronto eso también me hace como que desconfiar de la gente, de las personas. Los casos de violencia y por supuesto de abuso tienen en su gran mayoría una connotación cercana de silencio de las víctimas y sencillamente su vida se transforma en una lucha y en soportar mientras los años pasan a ver si de pronto con ello la carga se aliviana, aunque sea un poco, pues desaparecerla es bien difícil. Y aguanté por muchísimo tiempo.
porque vivieron muchos más sucesos con otras personas y ya estando más adulta, por el siempre temor del que que dirán o me van a creer, no me van a creer, y más desde mi propia mamá, porque si en su momento siendo una niña mi mamá me regañaba o entraba a gritarme a mí, entonces uno de niño que piensa o se le mete uno eso a la cabeza y ahí es donde viene ya uno como adulto también con esos temores, no, a mí no me va a creer, pues no me cree mi propia mamá, que me va a creer el resto de la gente. Pero ¿qué otros elementos pueden hacer parte de ese silencio cómplice para que una persona permanezca y peor aún, no denuncie? Yo trabajo desde los 15 años. Empecé a trabajar con el fin de ayudarle pues a mi mamá. Entonces digamos que de donde una tía ella me daba trabajo pues porque obviamente uno siendo menor es difícil que a uno le den trabajo, pero era con el fin de yo ayudarme, sostenerme. Allá hacía aseos, cuidaba a los niños, hacía de comer, también en un salón de belleza, pero todo estaba dentro del mismo hogar. Y el esposo de mi tía empezó con unos comportamientos de darme cosas. Vea eso para el colegio, pero no le diga a su tía. Vea esto para, no sé, sus loncheras, pero no le diga a su tía. Pero realmente con el mismo temor de decir no, o si yo simplemente dejaba el dinero, lo que él me diera, encima de una barra, y, y no recibía nada. Pues él podía ver el dinero ahí, o mi tía el otro día decía, ve, esta plata de quién será, no sé qué, yo callada. Él veía que yo no recibía nada, pero yo tenía que aguantar porque yo pensaba en mi mamá, que tenía pues que ayudarle con mis otras dos hermanas menores de edad, mi mamá cabeza de familia, entonces yo decía, yo no puedo dejar de trabajar, y adicional a ello, yo ya salía del colegio, tenía que empezar en mis otros estudios, sostenerme. Ya él empezó con otros comportamientos como yo cuidando a la niña, ellos tenían un bebé de brazos, entonces él aprovechaba y me recibía a la niña y me tocaba. Ya yo salía, iba por donde mi tía, ya no decía nada. Estaba yo arreglando la cocina y llegaba él de un momento a otro y por detrás me abrazaba y cogía y me restregaba como todo su peine en mi cola o me ponía sus manos en mis senos y sentía que bajaba mi tía, entonces ahí mismo se iba. En cualquier momento veía que estábamos solos, me mandaba la mano a la nalga, ese tipo de cosas, y me lo callé por muchísimo tiempo por lo mismo, por el que no me van a creer. Aparte de que pensaba de que yo tenía que sostenerme, de que tenía que pagar una universidad, de que tenía que comprarme mis cosas porque yo a mi mamá no le pedía nada. Yo, mi mamá no me va a creer, mi tía tampoco, mi familia, nadie. El exceso de cargas empezó a ser evidente. Llegaron las preguntas del por qué los cambios y las afectaciones, pero el temor era más fuerte y era más sencillo inventar una excusa que sincerarse. Empecé a enfermarme. Yo empecé a enfermarme y mi familia no entendía a mí qué me pasaba. Yo no decía, pero mi cuerpo sí hablaba. Y no entendían de por qué yo estaba así. Pues empecé, no sé, como con el colon irritado, dolores musculares, y yo, no es el trabajo, soy cansado, yo qué sé. Entonces, hasta que un día no aguanté, y yo me imaginé el peor suceso porque ellos se cambiaron de casa y eran como un edificio. Yo decía, yo no puedo estar acá, no puedo seguir acá, porque este hombre acá sí me puede violar. Yo para dónde salgo corriendo. Y obviamente eso hubiera podido pasar pues estando en la otra casa, un día que mi tía me dejara sola con él, yo qué sé. Yo simplemente me fui, dije no vuelvo más. Y
Y mi tía nunca entendió el por qué, porque yo nunca le dije. Muchas responsabilidades para tan cortos años. Responsabilidades asumidas seguramente en la intención de ayudar e impulsar un proyecto que no se había puesto fácil con las dolorosas ausencias. Sueños de salir adelante y ayudar a sus cercanos a hacerlo, pero un peso casi intolerable. Sin embargo, la fuerza llegó y por fin la historia sería diferente, o al menos más llevadera al compartirla. Era una descarga sanadora y anhelada durante años. Hasta que llegue el momento de hablar y pasó. La descarga se cumplió, sí, pero no la recibieron, y ahí se hizo todavía más pesada. Al principio mi mamá me juzgó. Me juzgó y simplemente dijo, a ella le gustaba siempre y cuando se quedó tanto tiempo callado. Esa fue pues como su reacción y mi gran dolor. Yo aguantándome, callando, por el simple hecho de pensar de ayudarla a ella, de no dejarla sola, por pensar en los demás. Y ya fue pues, obviamente ya con su cabeza caliente, no respondió de la mejor manera y ya una prima que sí estaba como al tanto y en su momento mi pareja le hicieron ver que las cosas no eran así y ella pues cambió su pensar. Entonces ahí es donde uno como que en ese tipo de cosas, o nosotros las mujeres nos callamos y aguantamos por cada situación, pues lo que tenga cada quien. Las preguntas no paraban un solo momento, y la más recurrente en medio de una vida sin egoísmos sorpresivamente era egoísta. ¿Por qué a mí y no a otra? Más de pensar de agredirme o eso, yo me cuestionaba porque en ese lugar trabajábamos dos sobrinas pues. Mi otra prima es 1 año, 2 años mayor que yo. Y yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no a ella? Y yo no sé si este tipo de personas pues saben como la personalidad de uno, o sea, ella no va a decir, ella no va a ser capaz de hablar. Ella se va a quedar callada, con ella se puede. Porque yo sí estábamos las dos, porque me tenían que escoger a mí para hacerme ese tipo de cosas. Entonces era más lo que yo entraba como a juzgar, como a pensar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi prima? Y adicional a ello también pensaba, y si él tiene una hija también muy contemporánea a mí, ¿a qué persona le cabe eso si eso se lo pueden hacer a su propia hija? ¿Cómo se sentiría? O abusemos de ella porque no tiene papá, o abusemos de ella porque ella necesita la plata y tiene que seguir acá trabajando, o me puede recibir dinero. Y ni lo uno ni lo otro, yo lo único que era que guardaba silencio. Y ya. ¿Cómo no es ni siquiera imaginable después de tantos dolores, soledad y decepción? Pero el tiempo pasó. Años seguramente en que se desvanecían esos momentos para trasladarse a recuerdos. Sin embargo, la vida parecía ensañada con ella, y entre palabras amables y actos respetuosos había otro monstruo que estaba por desenmascararse. La empresa, pues un compañero normal, todos muy bien. De hecho, con esta persona, todo hay que decirlo, sí, un hombre súper caballeroso, súper colaborador. Decir que era solo amable o buen compañero, que solo me ayudaba a mí, no, él es así con todos y todas, él es muy atento, normal. Pues realmente nunca le puse como esa malicia. Uno en ocasiones le ve como esa malicia a las personas, como que, ay, no, este no es de fiar, o decirlo palabras como son, este lo morbosea a uno, lo mira a uno. No, realmente nunca le vi como esa malicia. Todo empezó fue porque, pero sí hubo algo extraño.
Todo empezó fue porque hicimos una actividad de disfrazarnos y teníamos pues que actuar y ese día nos ganamos pues como ese concurso y pues entre todos se tomó la decisión, ah no, hagamos como una reunioncita, un asadito, no sé qué, no sé cuánto. Todos, él no estuvo en esa actividad, él no participó de esa obra, pero todos que por buena gente, que por querido, llevémoslo, pues no sé qué, no sé cuántos, yo fui la única que puse pero. Dije, realmente yo no estoy de acuerdo porque él no estuvo en la actividad, pero no era mi casa, sí estuvo en el concurso, pero si ustedes lo quieren llevar, listo. Se quedó así, nos fuimos, la celebración. Uno dice, donde hay tragos, pues se puede prestar para muchas cosas. Yo ese día no tomé, todos estaban súper ebrios y él tampoco tomó, porque él al día siguiente tenía una actividad o algo que hacer de la empresa. Entonces él no tomó y yo tampoco. Ya todos súper tomados en su son de bailar, no sé qué. Yo dije, yo ya me voy a dormir. Pensé pues dentro de mí, a nadie le dije. Hasta ese momento, un escenario común y corriente. Todo parecía normal. Yo dormí en una salita y en esa sala habían varios muebles. Entonces quedé que dormía con una compañera. Me entré para la habitación a cambiarme. Cuando salí a la sala, él estaba acostado en una silla. Pero una silla cómoda, de esas que pues hacen como masajes. Cuando yo, ¿y este por qué se vino para acá? Muy a pesar del miedo y la cantidad de sensibilidad a flor de piel por lo vivido, una leve esperanza de no pasa nada existía. Lástima, porque esta vez esa esperanza también terminó siendo manoseada sin pudor, sin absolutamente nada de empatía, y menos un ápice de respeto. Aquí, el casi inhumano sujeto no solo metió su mano donde no podía, también con su acto tuvo el poder de trasladarla muchos años atrás y revivirle lo que ya sutilmente tenía una muy delgada corteza. Obviamente yo como con ese temor, pues dije, yo no le voy a poner como malicia a eso, no voy a traer las cosas con la mente, no sé qué. Cuando yo desperté, ya todos estaban subiendo, él estaba en la mitad de nosotros. Yo me quedé como que, ¿y este qué hacía acá acostado en la mitad de nosotros? Entonces puede que desde que yo estaba dormida, ¿cuánto tiempo estuve él acostado al lado mío estando solos? Porque no dimensioné, la verdad, ni miré el reloj, a qué horas me acosté, ni a qué horas volví a despertar. Ya yo dije, pues, ¿qué va a pasar? O sea, yo inconforme, yo, ¿qué va a pasar si al fin y al cabo acá estamos todos y en el mismo mueble está la otra compañera? Ya, ellos hablan y hablan, volví y me quedé dormida. Cuando me desperté, él me estaba tocando. Como haga de cuenta, volver a revivir lo de mi prima, me movía, él sacaba la mano, me quedaba quieta, volvía y me tocaba. Y yo, pero ¿por qué es esto? Y decía, pero ¿por qué yo? Si está mi otra compañera al lado, una compañera que tiene tragos, yo no tengo tragos, ¿por qué me pasa esto a mí? Volví a hacer el ejercicio y me quedé quieta. Otra vez me salí de ese mueble y pues me fui, vi por allá una silla y me quedé. Él lo que hizo, como él tenía una actividad, se paró y se fue para la dichosa actividad. Yo no dije nada. Me quedé callada. Una de mis compañeras, y notó que yo estaba rara, pero ella pensaba, pues, no, pues ya se quiere ir para la casa, o quién sabe. Realmente yo pensaba en eso. Al otro día llego yo, bueno, al otro día no porque se fue viernes, al lunes llego yo a trabajar y él llega y me saluda como si nada. De justo nada.
De indeseable todo, de frustrante ni qué decir, y de limitante no hay cómo describirlo. La verdad, yo no tenía ya vida en esa empresa, el saber que él estaba ahí, en el área que él estaba y que yo estaba, teníamos que interactuar mucho, yo tenerle que pedir un favor, él, pues la verdad no fui capaz de separar eso, de separar el tema de, de lo laboral con decirlo que eso fue personal, porque a mí me decían, hable con gestión humana, y yo ¿qué le voy a decir a gestión humana? Que en una actividad extra pasó eso. Ellos no pueden hacer nada. Si eso hubiera pasado dentro de la empresa, tal vez, pero es que eso fue por fuera. Yo ya no estaba rindiendo igual, yo ya no hacía las cosas ya bien, tomé la decisión de renunciar y cuando renuncié, hablé. Y como en cada historia dolorosa, hay momentos de sosiego, esperanza y valor, y esta parecía no ser la excepción. ¿Se haría justicia? Con talento humano, la psicóloga, y la respuesta de ella me cuesta creer, porque él es todo un caballero. Yo sí, es la verdad, eso es lo que él muestra, ser todo un caballero, pero esas personas pueden tener doble cara. Los miedos son acompañantes molestos pero constantes en la vida de esta mujer. Eso sí, no para de sonreír, pues confía que hay revanchas en la vida, y no de dañar a otros de la manera tan descarada como lo hicieron con ella. Su revancha es ser valorada, resiliente, abrazar a su madre sin resentimientos y avanzar como un guerrero que sabe que su victoria está cerca, y sobre todo avanzar confiando en ella, en lo que vale, y mejor aún en lo que puede lograr con ese escudo de valentía que le tocó asumir y que ahora porta con tenacidad, pues su historia también tiene tanta luz como tristezas, y eso es lo que su corazón quiere conservar, muy a pesar que existen heridas que siguen sangrando. El miedo a hablar. ¿Para qué si nunca me van a creer? Entonces es mejor callar. Hoy no callo muchas cosas. Hablo. Digo lo primero que se me atraviese y eso de pronto puede ser malo, pues porque puede hacer sentir mal a alguien, ofender a alguien, pero muchas veces sí callo. A propósito de heridas, hay algunas que no solo impactan lo físico con brusquedad por su fuerza desmedida, algunas logran llegar hasta el alma, y seguramente aquel que dañó ni se dibujó por un momento que su golpe sería tan letal, con tal despropósito que desgarraría no solo la vida y el alma de la hoy víctima. Su acto, cobarde y seguro lleno de pasados dolorosos, no justificables jamás, pero sí necesarios de ayuda también, dejan heridas abiertas, pero que cierran posibilidades de vida a otros que jamás llegarán por culpa del dolor aquí sembrado. Y de hecho, creo que fue uno de los principales motivos que yo tomé cuando tomé la decisión de no tener hijos. Dije, yo estos miedos no se los voy a inculcar a un hijo, porque al fin y al cabo yo creería que sería sobreprotectora, no sería capaz de dejarlo con nadie, pienso que le van a hacer daño, y eso es malo, sobreproteger también es malo. Hable, no se quede callada, busque que va a haber alguien en este mundo que le crea.